Bueno, muy bien. Hoy cerramos nuestra serie de 7 semanas, serie que titulamos Pero yo les digo, frase y mensaje de nuestro Señor Jesucristo respondiendo a también una frase que dice: ustedes han oído ¿qué? El Señor Jesús dice: ustedes han oído ¿qué? Pero yo les digo. Un mensaje que en su mayoría compartieron los sacerdotes de la ley judía. Ese ustedes han oído que fue un mensaje que en su mayoría compartieron los sacerdotes de la ley judía. Un mensaje desactualizado, fuera de contexto, con rasgos de religiosidad. Una de las mayores críticas que el Señor les hace es un mensaje de reglas obligantes que predican pero que de ninguna manera practican. Y por esta razón, sin rodeos, el Señor Jesús les llamó hipócritas. Este mensaje está contenido en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, y al que se le conoce como el Sermón del Monte. Y por su gran importancia, también se le conoce, noten la frase, como la constitución del reino de los cielos. Como les dije, por 7 semanas estuvimos compartiendo estos principios y hoy concluimos. Para el próximo domingo comenzar a compartir una serie de 3 mensajes sobre el verdadero significado de la Navidad. Así es de que estén expectantes. Ayer publiqué ya un video con este anuncio y el favor que les pido a ustedes como iglesia es no solamente que le den like, ya lo tenemos publicado en Facebook, en Instagram, vamos a publicarlo también en YouTube, pero la idea es no solamente que le demos like, sino que también lo compartamos. ¿De acuerdo, iglesia? ¿Nos vamos a mover en ese sentido? A muchos cristianos les cuesta compartir, les cuesta hablar de Jesús, y eso es entendible. Pero al día de hoy, con las posibilidades que tenemos a través de la tecnología, tú lo puedes hacer desde tu celular. Nosotros preparamos los mensajes, nosotros los compartimos y tú solamente tienes que darle me gusta y compartirlo. Muy importante, porque la mayoría de personas, no sé por qué, porque son 2 ejercicios de 2 segundos cada uno, la mayoría le da like, pero no lo comparte. Así es de que invitadísima toda la iglesia para que en este mes de diciembre podamos tener muchas más familias y muchos más invitados en nuestra iglesia. Muy bien, recordemos entonces cómo comienza el capítulo 5 de Mateo. Dice el verso 1: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Una de las maravillosas y sorprendentes características de los mensajes del Señor Jesucristo está descrita aquí y en muchas otras porciones. Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, podía ver la necesidad que había en la multitud. Él podía ver el estado y la necesidad de cada persona. En su llegada a Jerusalén, dice que él vio el estado de la ciudad y se conmovió por ella. Y eso mismo, amada iglesia, eso mismo, ustedes que vienen hoy por primera vez, eso mismo sucede en estos momentos. Sucedió en la época antigua y continúa sucediendo cada vez
que se predica el mensaje de la palabra de Dios. El Señor puede ver el estado de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El Señor puede, Él es el Todopoderoso, Él puede ver el estado de nuestra vida y puede hablar y ministrar a nuestras necesidades, aún las más profundas. Y la otra maravillosa y sorprendente característica también en este verso contenido es que la presencia del Señor y la exposición de su palabra produce que muchos vengan a Él. Y ahí lo dice, que muchos se acerquen a Él. Y es con esta fe y esperanza que nosotros podemos compartir el mensaje de Jesucristo. Pues muy bien, citamos el primer verso del capítulo 5 y ahora vamos a mencionar y recordar algunos de los principios que compartimos y que seguramente impactaron tu vida y la mía. Vamos a hacer un recorrido rápido que tiene un propósito muy importante. El primer mensaje que compartimos hace 7 semanas, y recuerdo fue el pastor Camilo el que compartió ese primer mensaje, nos habla y se titula Las bienaventuranzas. Este es el tipo de mensaje que para la época y para nuestros días no parece tener ni lógica ni razón. Porque este mensaje comienza diciendo lo siguiente: dichosos por sufrir, dichosos por ser humildes, dichosos por no buscar su propia justicia, dichosos por ser compasivos, dichosos por ser perseguidos. ¿Quién entiende? Dichosos por ser insultados y calumniados. Y termina diciendo: alégrense porque les espera una gran recompensa en el cielo. Amén. Como podemos ver, este mensaje dista de cualquier tipo de mensaje motivacional que incluso en la misma iglesia del Señor hoy se predica. Aprendimos que el Señor Jesús, continuando, ya saliendo de las bienaventuranzas, aprendimos que el Señor Jesús cumplió la ley. Que no solo la ira y el homicidio son pecados, pero también y al mismo nivel despreciar a las personas. Que la lujuria y el adulterio no solamente son pecados de acción, sino que también pueden estar en nuestros ojos y en nuestros pensamientos. Que debemos amar a nuestros enemigos. Aprendimos a orar y una forma específica como debemos orar. Aprendimos qué significa sembrar tesoros en el cielo. Que como hijos de Dios no debemos vivir preocupados. Que no juzguemos con hipocresía, que debemos tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. ¿Recuerdan la regla de oro? Y bueno, no tratamos todos los temas, nos faltaron algunos, pero seguramente los trataremos en otros mensajes. Ok, esta mención de lo que tratamos, como les dije, tiene un propósito muy importante que descubriremos al final del mensaje. Vamos entonces al final del capítulo 7.
versos 24 al 29. Esta es la conclusión del mensaje. Esta es la forma como el Señor Jesucristo decide terminar esa constitución del reino de los cielos. Y en estos versos 24 al 29 encontramos dos diferentes clases, dos diferentes tipos de cristianos. Y aquí nos vamos a situar nosotros. Voy a preguntar, ¿quiénes aquí son hijos de Dios? Bueno, la mayoría. Voy a volver a preguntar por si acaso. ¿Quiénes aquí son hijos de Dios? Bueno, un 95, 97%. Qué bueno, porque los que todavía no lo son, los que aún no lo son, hoy es el día de tu salvación, dice el Señor. Y este mensaje, de una u otra forma, va a confrontar la vida y las acciones, los pensamientos de todos nosotros. Encontramos entonces dos tipos de cristianos. En las diferentes versiones, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, a unos los llama prudentes o sabios, ese es el primer grupo, y a otros necios o insensatos. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y el subtítulo para la Nueva Versión Internacional es El prudente y el insensato, dos diferentes tipos de cristianos. Y dice el verso 24, por tanto, es decir, concluyo, es decir, les hablé de las bienaventuranzas, les hablé de todos estos principios y ahora quiero resumir. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Este es el primer tipo de cristiano, amada iglesia. Este cristiano oye el mensaje del Señor y lo pone en práctica. Oye el mensaje del Señor y lo pone en práctica. Oye el mensaje del Señor y lo pone en práctica. Oye el mensaje del Señor y lo pone en práctica. Y dice de este hombre que es sabio. El Señor Jesús llama a este hombre, a esta mujer, sabios. Y ahora menciona una casa, dice que es un hombre sabio y ahora menciona una casa que para el mensaje, para el caso es tu vida y la vida de cada uno de nosotros, tu vida, la mía, la vida de cada uno de nosotros es esa casa. Sabemos, sobre todo los constructores, que la solidez estructural de una casa se basa en sus cimientos. Y los mejores cimientos son la roca. Los mejores cimientos son la piedra. Esta roca, esta piedra que hoy hemos recibido como legado, ha resistido 182 años de historia. Y esperamos en el Señor que resista otro tanto, aunque por supuesto pues yo no voy a estar, porque seguramente el Señor no me dará tantos años, o si al caso el Señor viene antes. La roca
de que nos habla la palabra del Señor es Cristo Jesús, Señor nuestro, mi amada iglesia. Y la mención de la palabra roca está en todas las escrituras, desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el final, en el libro de Apocalipsis. Son más de 190 menciones que se hacen acerca de la roca. Entonces, ¿qué es construir sobre Cristo? ¿Qué es construir sobre la roca eterna? Pues muy sencillo, oír el mensaje y ponerlo en práctica. Oír el mensaje y ponerlo en práctica. ¿Sabes? ¿Sabes que este es uno de los énfasis de nuestra iglesia? Y yo como pastor lo comparto y lo predico así. Yo hablo de evangelio práctico. Amén. El Señor dice que Él vino para darnos vida. Y la vida es algo práctico, no es solamente algo religioso. Y todo el tiempo estamos y estaremos trabajando en función de este principio. Porque, y eso lo tengo clarísimo, por eso y para eso el Señor predicó el Sermón del Monte. De nuevo, noten cómo concluye. Por tanto, luego dice, después de que habla de este hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, luego dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Las lluvias, los ríos, los vientos son todas aquellas situaciones difíciles a las que nos vamos a enfrentar. Vivimos en un mundo caído, amada iglesia, para nada perfecto. Y nosotros, aunque somos cristianos, tendremos que enfrentar todo tipo de situaciones. La Biblia, ¿sabes que la Biblia habla de diversas pruebas? ¿Recuerdan cuando mencionamos apartes del Sermón del Monte? Pues ahí se mencionaron algunas de esas situaciones, algunas de estas pruebas y la forma como deberíamos enfrentarlas y cómo deberíamos actuar. Por eso, si oímos y ponemos en práctica, nuestra vida no se derrumbará. Amén. De nuevo, por eso, si oímos y ponemos en práctica, nuestra vida no se derrumbará. Esa es la promesa, amados, y la seguridad que nos da el Señor. ¿Cuántos lo creen? Démosle un aplauso al Señor. Para la Sociedad Histórica de Somerset y también para todos ustedes. Yo soy un hombre de historia también. Cuando el Señor nos estaba dando el privilegio de ver esta iglesia como una opción de compra, me adentré en la historia de la ciudad de Somerville. Ahora no lo tengo aquí en el mensaje. Recuerdo, por ejemplo, que en Somerville, y para los que les gusta el deporte, Somerville fue la primera ciudad o town de los Estados Unidos donde se corrió una carrera de bicicletas organizada.
Claro, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero es un detalle histórico. Ahora, lo que sí tiene que ver con el mensaje es que el 8 de marzo de 1926, esta iglesia sufrió un incendio importante, así lo menciona el periódico de la época. Sin embargo, como ha sido construida sobre la roca que es Cristo, ha permanecido, y la muestra es esta roca de 182 años de antigüedad. Pasemos entonces al otro tipo de cristiano. Dice el verso 26, pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato, como alguien necio que construyó su casa sobre la arena. Este cristiano, al igual que el primero, escuchó el mismo mensaje. Pero aquí viene lo que hace la diferencia. Oye, escucha, pero no lo pone en práctica. Es el mismo mensaje, pero no lo pone en práctica. Este cristiano entonces es necio, insensato. Para mí esto no tiene sentido. No puede ser que se escuche al maestro, al arquitecto de la casa, al que sabe cómo construirla y no poner en práctica sus principios e indicaciones. ¿Cuál es el resultado? Total y muy diferente al primer caso. De la misma manera, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Al igual que el primero, van a venir problemas, situaciones difíciles, diversas pruebas. Y mira cómo lo describe Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dice, el hombre sabio y el insensato fueron ambos comprometidos en exactamente las mismas ocupaciones y en una medida considerable lograron el mismo diseño. Ambos se comprometieron a construir casas. Ambos perseveraron en construir y ambos terminaron sus casas. La similitud entre ambos es muy considerable. Veamos cómo luce una casa sobre la arena inicialmente. Ahí está. Ahí hay un castillo de arena espectacular. Espectacular. Precioso. Pero ¿qué pasa cuando viene la lluvia? ¿Qué pasa cuando viene la inundación? Mira lo que queda. Y seguramente todos, quise traer las imágenes porque seguramente todos, cuando hemos ido a la playa, lo hemos hecho, así no sea un castillo tan precioso como ese, ¿no?
Amada iglesia, esta es la verdad. La gran y terrible diferencia es que esta casa, de este segundo cristiano, que esta vida se derrumba. Y no solamente eso, sino que grande es su ruina. Y desafortunadamente, esto es lo que vemos muy a menudo en la iglesia del Señor. Y eso a mí me sorprende. Y eso a mí me quebranta. Y me sorprende en la iglesia en general, pero de ninguna manera lo espero ver en nuestra iglesia. Y por eso procuramos hacer nuestro mejor trabajo desde el púlpito, en la predicación, desde los devocionales diarios, desde los altares familiares cada miércoles y desde cada herramienta que el Señor nos ha dado para estructurar y edificar esta iglesia. Es triste y es duro ver que desafortunadamente esta situación la vemos muy, muy a menudo, más a menudo de lo que se espera. Incluso en el liderazgo de la iglesia del Señor y en los mismos ministros. Pastores que caen y no solamente arruinan su vida, sino también la de su familia y también la de la iglesia. Como les dije, amada iglesia, son muchísimas menciones en la palabra de Dios acerca de lo que significa Jesucristo como esa piedra angular, como esa piedra de soporte, como esa piedra donde tú y yo debemos edificar nuestra vida, la vida de nuestras familias y por supuesto la vida de nuestra iglesia y el privilegio de poder compartir ese mensaje en esta ciudad y sus alrededores. Primera de Pedro 2, 4, 5 dice, subtítulo Nueva Versión Internacional, la piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Así es que hoy el Señor nos trajo a su casa para que nos acerquemos a Él. Esa es la invitación, que tú y yo hoy nos acerquemos a Él. Solamente en Él, tú y yo podremos ser como esas piedras vivas. Solamente en Él, tú y yo podremos oír y poner en práctica su mensaje. Y así iremos creciendo y madurando espiritualmente para poder no solo obedecer y hacer su voluntad, sino también ser de influencia y bendición
para otros. Amén. Ese es el propósito de Dios. Sí, el propósito de Dios es que tú y yo crezcamos espiritualmente. Ese crecimiento espiritual nos dará un crecimiento integral. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones irán siendo sanados. Estamos siendo conformados al carácter de Cristo. Pero en esa misma medida, el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que seamos herramientas útiles en sus manos para que muchos lo conozcan a Él. Y quiero cerrar con un testimonio para esto. Este testimonio es de una de nuestras hijas, Mía. Mía, para los que no la conocen, tiene 16 años. No está aquí porque se lo pedí. No está aquí compartiendo el testimonio porque ella está ahora mismo en una de las aulas como maestra de nuestros niños. Ahora, lo que quiero que tú hagas, y te lo voy a pedir, por favor, es que no pienses en Mía como una de las hijas de los pastores. No, piensa en Mía como si fuera tu hija. Piensa en Mía como en cualquier joven de nuestra iglesia. Piensa en Mía como cada uno de nosotros como miembros de nuestra iglesia. ¿Me pueden ayudar con eso? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Como les decía, Mía cumplió sus 16 años y como todos los jóvenes está en el proceso de adquirir su licencia para manejar. Y en ese proceso, pues, se contrató una agencia para que ella pudiera hacer su práctica y hacer en una forma más diligente todo el proceso. Se hace a través de las escuelas, por lo menos en el borough donde nosotros vivimos lo hacen así, seguramente en todo el estado se hace así. Y conseguimos entonces a la agencia para que hiciera ese trabajo. Enviaron entonces a una señora de origen musulmán para dictarle sus clases. En la primera clase que estaba recibiendo Mía, ella, tratando de ser simpática y entablar una conversación con esta mujer, le preguntó por su familia y le dijo, ¿tú tienes hijos? Y la respuesta de esta mujer fue, sí, tuve hijos, tenía 2. Uno murió de una sobredosis hace 2 años. Y aunque estuvimos tratando de ayudarlo por mucho tiempo, murió de sobredosis. Y mi otro hijo, el mayor, al año exacto de haber muerto mi hijo menor, el mismo día que se cumplía 1 año de su muerte, se suicidó. Imagínense el escenario y la situación de Mía con sus 16 años, en ese carro recibiendo sus clases. Y luego de esto, la señora, entonces Mía le pregunta, y a partir de eso, ¿cómo están las cosas contigo? Y la señora le dice, pues muy mal.
no solamente fallecieron mis 2 hijos, sino que mi familia y mi contexto social y religioso me rechazaron. Para mí no fue una sorpresa porque conozco cómo funciona el Islam, he estudiado el Islam y eso sucede en este tipo de religión. Esa fue la forma como Mía llegó ese día a casa después de su primera clase. Y quedamos muy sorprendidos. Bueno, Mía, no te preocupes, te vamos a apoyar. Dios tiene un plan y un propósito. Segunda clase. Mía, queriendo cambiar el ambiente, le preguntó por su cantante favorito. Y la señora le dijo, sí, tengo el cantante favorito mío, es el mismo cantante favorito de mi hijo, porque él todo el tiempo cantaba sus canciones. Y una de las cosas que dice la señora, le dice a Mía, ¿por qué todo esto me pasa a mí? Y aquí viene la importancia de oír y poner en práctica, de recibir preparación y siendo guiados por el Espíritu Santo, movernos. Porque yo le decía a Mía, y ustedes van a ver lo que pasó, yo le decía a Mía, no fuiste tú, hija, esto literalmente fue Dios, literalmente fue Dios, tú fuiste solamente una herramienta en sus manos. Preparamos a nuestros jóvenes cada año, los enviamos a ese maravilloso campamento de QUIP, donde los preparan para hacer defensa de su fe y compartir el evangelio a todos aquellos, como dice Primera de Pedro 3:15, a todos aquellos que pregunten por nuestra fe. La pregunta entonces que Mía le hizo fue, cuando ella le dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Fue, ¿y tú le oras a tu Dios? Esa frase fue una frase monumental en la apologética, porque la apologética no busca compartir en esencia conocimiento, la apologética busca tocar el corazón de la persona. Y le pregunta a ella, ¿oras a tu Dios? Y ella le dice, sí, oraba, pero dejé de hacerlo. Estoy muy mal porque hasta ahora no he recibido respuesta. ¿Y sabes qué le contestó Mía? Le dijo, qué raro porque mi Dios sí me responde. Aunque algunas veces no es la respuesta que yo espero. Pero cuando yo le hablo a mi Dios, Él sí me responde. Me cuenta Mía que esta señora en el carro quedó en shock. Y le dijo, ¿Are you serious, Mía? ¿En serio, Mía? ¿Tu Dios sí te responde? Y Mía le dijo, sí. Todo el tiempo cuando yo hablo con mi Dios, Él me responde. Aunque a veces no me responde lo que yo quiero, pero siempre me responde. Esta señora quedó en shock. Y cuando llegó a casa Mía, yo le dije lo mismo que le dijo la señora. ¿En serio? Wow, eso que tú hiciste, Mía, es la mejor forma de tratar con un no creyente y sobre todo de una religión como esta. Ustedes saben. Y le dije,
Mía, Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios va a hacer algo muy grande. Porque este es un escenario inusual, totalmente inusual. Y sabemos, los que conocemos a Dios, que Dios todo lo prepara de antemano para su gloria y para su honra. Esta semana que pasó, tuvo su tercera y última clase. Y la conversación comenzó con la pregunta de Mía diciéndole, ¿tú oras constantemente? Y ella dijo, no porque como mi Dios no me responde, pues yo ya estoy cansada de orar. Y lo que está sucediendo es que ahora tengo pensamientos de suicidio. ¡Wow! Si hubiese sido el pastor, ok, you can handle it. Pero era una de nuestras jóvenes, con apenas 16 años, pero ha cimentado su vida, su casa sobre la roca, como nuestros jóvenes. Cuando Mía escuchó que ella le dijo, tengo pensamientos de suicidio, inmediatamente le pidió permiso y le dijo, voy a parquear el carro. Claro, 3 clases ya sabía manejar bien. Mía parqueó el carro y le dijo, ¿puedo orar por ti? Esta mujer se quebrantó. Mía comenzó a orar. Mía comenzó a ministrar su vida. Y esta mujer lloraba, la abrazó y no la soltaba. Y al final le dijo, Mía, esto era lo que yo estaba necesitando. Eres una bendición para mi vida. Para eso nos llamó el Señor, amados. Para eso nos llamó el Señor. Vamos a ponernos de pie. Jesucristo nuestro Señor es la piedra angular sobre la que se sostiene su iglesia, que somos nosotros. Y no solamente nos sostiene y nos da estabilidad, sino que nos protege para que nuestra vida no caiga ni se derrumbe. Así es de la que la invitación es que hoy vengamos confiados delante del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y permíteme orar. Padre Celestial, hoy levantamos una vez más nuestras vidas delante de ti. Hoy una vez más hemos escuchado el mensaje de tu palabra. Una palabra que, como aprendíamos al comienzo, tiene la capacidad asombrosa, sobrenatural, de poder ver aún las necesidades más íntimas y profundas de nuestra vida. Y hoy oro en base a tu palabra para que tú te glorifiques y veas con profundidad la necesidad
de cada persona que hoy está aquí, en el nombre de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que te muevas en este lugar. Que ilumines, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Que venga, Señor, sobre nuestras necesidades y sobre nuestra vida el auxilio y la ayuda que solamente proviene de ti, Señor. Quiero decirte que el Espíritu de Dios, por algo muy particular, pero he aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, y hago un paréntesis, sigue con tus ojos cerrados. El Espíritu Santo me dice que hoy aquí hay personas que el estado de su vida ahora mismo es tan difícil que también han considerado el llegar a suicidarse. Y yo oro en el nombre de Jesús por ti, para que recibas el mensaje de vida de Jesucristo. Si tú estás hoy aquí, es porque Dios tiene un gran propósito para tu vida. Oro la palabra del Señor sobre ti particularmente y sobre todos en general. Dice la palabra del Señor que a los que confían en el Señor, y te voy a preguntar, ¿tú confías en el Señor? Pues el Señor dice, a los que confían en el Señor, les daré nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice que Él nos da alas como las del águila, para que te levantes por encima de la situación en las que estás viviendo ahora. Y dice el Señor, correrás y no te fatigarás, y caminarás y no te cansarás. Es decir, que seguirás adelante. Este no es el final, este es el comienzo de algo grande que Dios tiene para ti, dice el Señor. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra de hoy se cumpla en nuestra vida, en la mía como hijo de Dios, como esposo, como padre y como pastor de esta iglesia. Y de la misma manera, Señor, en la vida de cada miembro de Iglesia Cristiana Vida Integral. Hoy oramos y declaramos tu palabra. Y te voy a invitar para que me sigas. Hoy oramos y declaramos tu palabra. Que nosotros somos, y que yo soy ese hombre o esa mujer sabio que oye y que pone en práctica tu palabra, Señor. Por eso edifico mi casa, mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mi actitud,
mi voluntad. Todos mis bienes, todo lo que tengo y todo lo que soy está fundado sobre Jesucristo mi Señor, que es la roca de mi salvación. Amén.